Bien, pues 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast. Estamos aquí, Marco Gerardo y Emeterio Pinedo, para tratar un tema que les va seguramente a dar muchísima luz sobre sus emociones, sus pensamientos, sus relaciones y también lo que viven. Marco Gerardo. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión del podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo superar esos sentimientos de rechazo cuando algo ocurre en nuestra vida y que nos lleva hacia el sentirnos de esa manera, sentir como si los demás nos hicieran a un lado, como si los demás eligieran algo mejor que nosotros. Y bueno, son ese tipo de sentimientos los que asociamos hacia una herida de rechazo, y hoy nos vamos a enfocar en cómo superar esos sentimientos, haciendo hincapié en que no es tanto la experiencia que te ocurre, sino lo que tú sientes al respecto. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Meterio? Sentimiento de rechazo, ¿cómo superar? Estoy tratando de ubicar en mi mente no una, sino la secuencia, la repetición de esta experiencia, la percepción o el sentimiento de rechazo. Y es que, como punto de partida, si tú sientes que alguna persona en el trabajo o posiblemente en la relación de pareja o algún amigo, alguna amiga, alguna amistad, de algún modo, de alguna manera, te hace a un lado, no te toma en cuenta y tú sientes, percibes que te está rechazando, entonces estamos hablando justamente de que algo ha ocurrido en tu interior, no en ese momento, sino más bien en el pasado. ¿A qué nos referimos o a qué me refiero? Es que la percepción de rechazo tan solo refleja experiencias diversas de rechazo en el transcurso de nuestra vida. Y cuando tú planteas sobre la posibilidad o las rutas, el camino para poder resolver, trabajar o sanar esa percepción de rechazo, necesitamos llegar al rechazo original. Es decir, si en este momento alguna persona ha sido rechazada o rechazado, pareja, padres, hermanos, amigos, entonces ese no es, o ese tan solo es la punta del iceberg. Dice Stanislao Grof, él le llama COEX, las experiencias COEX, experiencia comprimida. Y él plantea lo siguiente, él es un investigador de la mente profunda. Él entonces asegura que todas las experiencias que tenemos, en este caso de rechazo, tan solo son ese pico que vemos, pero que en el fondo está algo mucho más grande, con una historia mucho más completa, y que si queremos realmente llegar a la raíz para poder trascender, entonces hemos de navegar, hemos de conectar con lo profundo. Y en este caso, lo que estoy planteando es, hay que buscar atrás en tu vida, ir rastreando si hoy tienes una experiencia de rechazo. Entonces, recuerda, ¿hace cuánto también experimentaste esto? Y te vas yendo hacia atrás hasta llegar, pues, a la infancia. Pero fíjate que no es suficiente. Posiblemente tendremos que rastrear en nuestro clan familiar quiénes de los que somos dobles también experimentaron el rechazo y que ahora eso a través del inconsciente familiar también lo estamos viviendo. Sí, esta herida de rechazo tiene mucho que ver con la dificultad para validar a la persona, para darle un valor auténtico a lo que es la persona. Y cuando se trata de algo que viene desde nuestro clan, de nuestros antecedentes familiares, tiene que ver con esa dificultad que ha tenido el clan para valorar a las personas por simplemente existir. Quizás en el clan se le ha dado más valor a los bienes materiales, o se le ha dado más valor a las pertenencias, se le ha dado más valor a otras cosas,
y no a la persona como tal. Y eso hace que entonces hay un ambiente que desvalida todas las características que los seres humanos tenemos, que es pues la capacidad de sentir, la capacidad de expresar nuestras emociones, la capacidad de tener logros personales. Entonces sí, efectivamente, por ejemplo, cuando han habido en nuestro clan familiar, nuestros antecesores, personas que se han tenido que ir lejos. Por ejemplo, personas que han decidido ir a otros países buscando un lugar o buscando una vida en donde se les valore más. O sea, claro, van con esta percepción de allá voy a encontrar una mejor vida, allá voy a encontrar una mejor economía, allá voy a encontrar un buen trabajo, pero finalmente lo que hay en el fondo es una mejor vida, porque en este lugar no reconozco tener un valor como tal. Y claro, bueno, tiene que ver muchas cosas sobre el ambiente y el contexto en donde se vive, pero también hay gran parte de estos sentimientos ocultos en donde se da a notar de que es un entorno que no valida, no da el valor, no entrega como tal esta noción a la persona y es por eso que tiene que irse lejos, muy lejos, buscando ese valor, ¿no? Entonces, psicológicamente, claro que esto pues genera una serie de secuelas, una serie de sentimientos, porque finalmente una persona que vive su vida tras la búsqueda de sentirse validado, también en el fondo tiene miedo a no ser validado. En el fondo vive con miedo al rechazo, vive con el miedo a que las personas en algún punto de su vida no lo consideren valioso. Entonces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, las personas con herida de rechazo y con ese miedo a ser rechazados siempre van a vivir tras de la búsqueda de detalles o de evidencias o de características en donde su mente o su atención va a estar fijada. Y entonces van a estar percibiendo lo que hace la pareja y lo van a estar diciendo así, ya no le gustó lo que soy, ya no le gustó lo que hice, seguramente encontró a alguien mejor, seguramente está pensando en que no soy valioso, no soy valiosa. Y esa alarma interna que puede estar prendida constantemente, pues hace que la persona viva tras de una obsesión de búsqueda de validarse a sí misma. Y ya sea de una manera inconsciente, pasiva, tras ese miedo de no ser validada, o incluso tras de la búsqueda activa e incluso a veces hasta en protesta de reconozcan mi valor, reconoce mi valor. Entonces también estos escenarios donde la relación toma esa característica donde uno de los dos le exige al otro que le valide y el otro pues bueno, ahí recibe toda la descarga de ese temor. Pero finalmente todo esto converge en ese temor al rechazo. Desde ahí viene, desde esa experiencia en donde no se validó a la persona como tal. A ver, entonces vamos a ponerlo en este contexto. Si tú que nos ves y nos escuchas, sientes que tu pareja no te valora, que tus hijos no te valoran, que en el trabajo donde tú laboras no te están dando tu lugar, no te están apreciando, eso significa que tienes una herida y se llama herida de rechazo. Y mientras que tú sigas teniendo esa herida, como dice Marco Gerardo, siempre vas a tener encendido el foco rojo y siempre vas a estar observando en tus relaciones personales, con pareja, hijos, hermanos, padres, conocidos, amigos, qué detalle, qué situación, qué desdén te hacen para confirmar de que efectivamente no te están valorando. Fíjate que yo he escuchado a lo lejos y más o menos cerca, particularmente
más a mujeres que en hombres, pero ya tú dirás si es así más o menos por ahí. Muchas mujeres generalmente sufren de esta situación en el entorno del hogar, donde dicen, no están valorando lo que hago por ustedes. No valoran el tiempo, no valoran mi atención, no valoran la comida, no valoran todo lo que hago. El día que no esté, el día que falte, ahí de rodillas seguramente, con lágrimas en sus mejillas, se darán cuenta lo valioso que era y nunca llegaron a ver el tesoro que tenían frente a ustedes. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque vivir con esa sensación, experimentar esa energía, no solamente un fin de semana, o una semana o un mes, es prácticamente un estilo de vida, en donde siempre las alarmas encendidas, confirmando una y otra vez que la gente te rechaza, que la gente no te toma en cuenta, que la gente te hace a un lado. Y posiblemente, es aquí a lo que me quiero acercar, posiblemente no existe tal. Es decir, tú lo estás registrando de esa manera, lo estás tomando así. A veces no porque sea necesariamente así, sino más bien porque traes una herida bien abierta. Y entre más profunda sea la herida, entonces más afirmarás que la gente no te valora. Aquí entonces es bueno llevar todo este tema a ese punto de conciencia. A ver, ¿realmente la gente no te valora? ¿O has crecido con esa emoción de desvalorización? Y si fuera así, entonces duele mucho, porque entonces es asumir prácticamente las riendas de lo que sientes, de lo que experimentas, y a partir de ahí dejar de ver tanto afuera, cómo se comportan las personas, qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen, y más bien enfocarte a ti o en ti para buscar la luz y la sanación. Fíjate que hay algunos estudios muy interesantes que hablan de que cuando una persona siente el rechazo y, por ejemplo, puede ser una ruptura amorosa en donde hay ese sentimiento de rechazo muy fuerte, se dice que el área de nuestro cerebro que se activa es la misma que se activa cuando tenemos dolor físico. Entonces, por ejemplo, el dolor de una muela, que es un dolor muy intenso y a veces incluso hasta paraliza las funciones de, pues, de las personas cuando lo padecemos, es el mismo que se activa cuando sentimos ser rechazados. Es la misma, digamos, experiencia a nivel físico, a nivel integral de nuestro cuerpo, en donde suscitan pues todas estas reacciones. Pero imagínate entonces ante lo que nos enfrentamos cuando vivimos esta herida o cuando vivimos esta experiencia de rechazo, pues es un golpe tremendo que va más allá de lo emocional. Incluso llega a afectar de esta manera a nivel físico. Cuando nosotros sentimos dolor, hay dos cosas en las que nuestro, digamos, sistema reacciona, nuestro sistema psicológico, nosotros reaccionamos uno desde la actitud defensiva, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, algo te duele y alguien te toca ese lugar donde te duele, tú tienes una reacción de defensa. Incluso puedes agredir a la persona que te toca esa parte dolorosa, ¿verdad? Es una reacción muy instintiva. Y esto ocurre, por ejemplo, una persona cuando experimenta dolor y también ese dolor emocional, cuando es rechazada, puede atacar a la persona que piensa o que siente, que percibe, le está rechazando. Es por eso que, bueno, vemos todos este tipo de experiencias en donde tras de una ruptura siempre hay una serie de ataques, ¿no? Que pueden ser desde atacar a la persona psicológicamente, puede ser atacarla
de manera verbal, o bueno, se suscitan detalles. Pero esto lo entendemos de esta manera. Lo que pasa es que la persona se siente lastimada y ese dolor le genera esa reacción. Es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando hablamos de superar nuestra herida de rechazo, es importante que detectemos las emociones que se generan y la intención o la respuesta que queremos dar ante esta experiencia. Porque si nosotros dejamos que nuestra base instintiva reaccione, podemos reaccionar de manera agresiva. Y de manera agresiva no solamente quiere decir hacia otras personas, podemos incluso reaccionar de manera agresiva hacia nosotros mismos, poniéndonos en situaciones de riesgo, poniéndonos en experiencias que puedan atentar contra nuestra integridad personal. Y es ahí donde tenemos que tener de sí ese cuidado. Es importante el empezar a detectar en qué momentos me puedo estar sintiendo rechazado y en qué momentos toco con esa herida. Y si me voy haciendo consciente de ello, entonces puedo también ir teniendo la conciencia de que es importante sanarlo. Es importante sanar la herida de rechazo. Y recordando que la percepción de rechazo tiene que ver con una creencia. La creencia de que las personas pertenecemos a otros o que hay personas que nos pertenecen. Cuando tenemos esta distorsión cognitiva en nuestra mente, porque finalmente cuando hablamos de rechazo, nosotros decimos alguien no me quiso o alguien no quiso estar conmigo. Si nosotros diseccionamos muy bien esta frase, realmente no tiene una lógica en sí, o sea, una lógica de por qué sentirnos lastimados. Decimos, una persona no decidió estar conmigo, eligió estar en otro sitio o eligió otra cosa distinta a mí. Pero entonces el yo decir, yo me siento rechazado, yo estoy infiriendo de que yo tenía que estar con la persona, como si fuera una especie de obligación, o como si fuera un designio de otro tipo. Y entonces las personas no podemos sujetarnos a ese tipo de creencias. Tenemos que aprender a reconocer las decisiones de los demás, reconocer que las personas pueden elegir por sí mismas y nosotros con lo que nos quedamos es actuar en consecuencia, claro, de lo que los demás deciden, pero más allá de eso, sobre lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida, con nosotros mismos. Porque finalmente la herida de rechazo es la dificultad que podemos tener cada uno de nosotros para hacernos cargo de nosotros mismos. Por eso nos sentimos rechazados, porque en el fondo quienes nos rechazamos somos nosotros. Aprendimos a rechazarnos a nosotros mismos y es por eso que tratamos de validarnos en las otras personas. Pero bueno, es así como caemos en todo este laberinto de nuestra mente y, y hay que salir de él de esta manera. O sea, simplemente ver las cosas con mayor conciencia. Considero que describes de una manera muy correcta. La herida de rechazo equivale a estar en el centro de un laberinto, donde cada paso que des o recorrido que hagas, finalmente te encontrarás ante ese dolor que experimentas en tu alma o en lo más profundo de ti por la sensación de no haber sido apreciado o no ser querido, no ser amado o amada. Esto significa que entonces una de las líneas que podemos reflexionar en cuanto a lo que puede llevar a una persona a la herida de rechazo tiene que ver con la ausencia del amor. Por un lado, si lo vemos hacia atrás, entonces podremos encontrar que posiblemente no sintió ese hombre o esa mujer el amor de la madre, porque ahí es donde encontramos una fuente sanadora. Y eso significa que la persona puede crecer
con esa falta de amor hacia sí mismo. Entonces, como tú lo planteas, en una relación de pareja, entonces alguien que está experimentando esa herida va a decir, yo quiero que tú me ames, yo quiero que tú me aprecies, yo quiero que tú me valores, casi casi en un nivel de exigencia. El único detalle es que aunque la persona, la pareja, dé muestras o exprese en un buen nivel aprecio, valoración y amor, si la persona no se ama a sí misma, ningún amor exterior será suficiente para llenar su corazón, para llenar su alma. Sostengo que el único amor que puede llenar ese contenedor del alma y del corazón es el amor que la persona aprende a darse a sí misma. El detalle también es que en la herida de rechazo puedo apreciar también baja autoestima. Es decir, las personas no han aprendido el arte de apreciarse, es decir, de encontrar en ellos valor, aprecio, en este caso amor. Otro de los elementos es también el hecho de que no encuentran ese manantial de confianza hacia sí mismos. Tienen dificultades para tomar decisiones, tienen dificultades para poder tomar alguna iniciativa. Y si algo hacen, entonces constantemente van a preguntar, oye, ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien lo que hice? Aunque fue una obra perfecta lo que haya hecho, pero requieren de la validación de las demás personas. Pero por eso decía, es que es un entramado, por eso me gustó tu descripción, es un laberinto. Pero en la esencia, decía, finalmente la energía que puede sanar y liberar a esa persona de ese laberinto es el amor. Y en este caso, como primer paso poderoso y sanador, sería recuperar el amor hacia sí mismo o hacia sí misma. Y en la medida que una persona aprende a apreciarse, a valorarse independientemente de lo que las demás personas piensen, digan o crean, es voltear hacia sí mismo y empezar a ejercitarse para encontrar valor, para encontrar esa ruta o ese camino perdido de amor hacia sí mismo. Si tú te llegaras a amar a ti misma, a ti mismo, si tú lograras sentirte tranquila, tranquilo, sentirte pleno, sentirte a gusto con quien eres, sentirte cómodo con habitarte, o sea, habitar tu cuerpo, habitar tu vida, habitar tu espacio, si tú te sintieras bien con lo que haces, agradecido, si pudieras entonces conectar con ese equilibrio en tu vida, ¿tendría problema el que una persona estuviera o no estuviera en tu vida? ¿Habría un problema mayor como para tenerte que desquiciar porque alguien finalmente decide algo distinto a lo que es tu vida? Ahí nos damos cuenta de que realmente de lo que se trata es precisamente de esto, de que nosotros no encontramos muchas veces el equilibrio en nosotros mismos, que muchas veces no nos sentimos cómodos con quienes somos, no nos sentimos plenos ni nos sentimos satisfechos con lo que hacemos, con nuestro propósito, con nuestras metas. Muchas veces nos cuesta tanto ese aceptar nuestra propia vida y es por eso que nos aferramos a personas. El aferrarte a una persona lo que quiere decir es que algo en ti te sugiere o hay algo dentro de ti que hace este invento de creer que sin la otra persona tu vida no cuenta, tu vida no vale. Pero es un conflicto que tiene que ver contigo, no con la otra persona. Es el conflicto que entonces tenemos que sanar. Cuando alguien te rechaza, lo mejor que puedes hacer es simplemente decirte a ti mismo y decirle a la persona, está bien,
Ya puedes salir de mi vida. Lo mejor que puedes hacer es incluso soltar a la persona, no aferrarte, no ir tras de ella, no correr. Si tú logras hacer esto, y claro, aunque cueste en un primer momento, y si te centras en recuperar esa estabilidad y recuperar ese piso personal, entonces las cosas se vuelven más fáciles, se vuelven más sencillas. Porque dentro de la herida, dentro de lo que genera, pues hay caos, hay complejidad de pensamiento, hay angustia en las emociones, hay muchos sentimientos contrapuestos. Entonces, cuando logramos hacer esta circunstancia o soltar, finalmente dejar ir, entonces las cosas entran en mayor calma. Y es la oportunidad que podemos tener para empezar a reconciliar con nuestra propia vida lo que pues dejamos de ver, que finalmente es una distracción en la que caemos. El valor sigue estando contigo y siempre ha estado contigo. Simplemente dejaste de reconocerlo, dejaste de atenderlo, dejaste de verte, de mirarte de esa manera. Entonces, el que tú logres hacerlo, finalmente te lleva a ir superando esa herida de autorrechazo. Hay dos maneras de llevar la vida. Una, desde la programación negativa en la que nos encontramos. Y una de las cosas también que nos pueden dar luz sobre ese aspecto es las personas, o tiene que ver con las personas que no podrían asimilar ninguna crítica. Es decir, las personas que sufren más o que son afectadas más cuando se les critica, es ahí donde reflejan de una manera también muy evidente la herida de rechazo. Y eso es muy complejo. Pero por otro lado, el único detalle es que la otra manera de llevar tu vida tiene que ver con el hecho de estar cultivando la conciencia o los valores más elevados. Pero vivir desde la conciencia o caminar en esa ruta equivale casi a ir en contra de la corriente, en contra de lo establecido, de lo que escuchamos todos los días. Incluso estoy en este momento ubicando o relacionándolo con las canciones que escuchamos. Tú sabrás más de esto. Hay una canción de Joan Sebastián. Yo sabré más de esto. ¿Qué me conoces? No, tú como cantante. Okay. Pero hay una canción, bueno, habrá miles, pero es la que en este momento estoy escuchando, estoy ubicando, donde dice: cruzaría los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. por irte a encontrar. Es Sí. que eso me vino a mi mente cuando estabas planteando una vida basada en la conciencia, en donde si una persona finalmente dice hasta luego, tú trabajes en conectar con ese punto de paz, de confianza para salir adelante, pero veo esos dos aspectos. Claro. ¿Y qué es lo que de inicio en la mayoría de las personas tomarían en cuenta? El darle un impulso a su vida desde la conciencia o darle un impulso desde la programación social, desde lo que podemos escuchar acá afuera, en el mundo, en el entorno, en la familia, en los amigos. Pues un 95% mínimo nos veremos bombardeados por ese tipo de impresiones. Es decir, buscarán fortalecer la idea de que estuvo muy mal que te hayan rechazado. Es que Claro. no te valoró. Mira, se va a arrepentir el resto de su vida, porque eso no se vale. Y te están literal ensuciando tu cerebro. De por sí contaminado el cerebro. Y con esos conocidos, con esos comentarios, con esas canciones, pues se va a hacer un pantano tu cerebro. Y es a partir de ahí donde puedo apreciar que entonces algunas personas es lo único que tienen para poderse agarrar. Pero es ahí donde entran también en la dinámica del victimismo. Claro. Es un círculo
es un círculo que finalmente lastima, Ujú. enferma, desequilibra. Y por eso qué bueno que estamos reflexionando sobre estos aspectos donde podemos levantar la mano hoy en día y decir, oigan, sí, eso es así, existe la herida de rechazo, pero también existe un camino o una vía para poder sanar todo lo que tenga que ver con esas áreas que tú puedas experimentar Ujú. y vivir en dolor o en sufrimiento, pero todo eso lo puedes trabajar en ti para finalmente ser libre y darte cuenta que ese amor poderoso, protector, lo puedes generar y lo puedes producir tú a través de ciertos pensamientos, ciertos enfoques, cierta manera de ver las cosas. Y eso es justamente el entrenamiento de vida que todos debiéramos de tener, que nos permita ir superando situaciones como estas. Hay una expresión que es una forma de darle un tratamiento a la herida del rechazo. Y esta expresión, que es del maestro que me guía en los procesos de autoconocimiento, y la expresión es, no soy más porque me critiques, ni menos porque me rechaces. No soy más porque me alabes o menos por lo que me critiques. Porque siempre en esencia soy lo que soy. Soy una fuente de amor, de luz y sabiduría. Soy lo que soy. Sí, eso es tremendamente poderoso. Pero este planteamiento que es sanador, esto tiene que competir con Joan Sebastián, tiene que competir con Juan Gabriel, tiene que competir con los corridos tumbados, tiene que competir con todo eso que en este momento literal tiene atrapada o tiene atrapado el estado emocional de muchísima gente. Ujú. Sí, otra de esas frases tan célebres que célebres que las personas nos dan cuando estamos tras de esta experiencia es, por ejemplo, el que se nos diga, es que no te esforzaste lo suficiente, es que no diste lo que tenías que dar, te quedaste en, no sé, ahí a la mitad, ¿no? Y fíjate que interesante porque también es una experiencia como la que tú comentas, donde escuchas un mensaje, pues ¿hacia dónde te lleva esto? O sea, ¿qué hace una persona con este mensaje? ¿Dónde lo acomoda? Se lo va a acomodar en decir, ah, ok, bueno, ya me siento más tranquilo, ya estoy más tranquilo, entonces no di lo suficiente, por lo menos ya o sea, claro que no, o sea, es, entonces yo no soy suficiente, porque, pues a lo que yo me acuerdo, sí di un montón, ¿no? O sea, sí estuve, según yo, a la altura, o sea, por lo menos tras lo que a mí me correspondía, pero te decía, si tú te quedas con ese mensaje, entonces, por supuesto que te vas a ir hacia fortalecer ese sentimiento de invalidación. O sea, porque te decía, el escuchar no diste lo suficiente, pues es lo mismo que escuchar no eres suficiente. No estás donde se requería que estuvieras. Y entonces, pues hay que tomar mucho en cuenta esto. O sea, los argumentos, muchas veces los argumentos con los cuales nosotros nos relacionamos, y más cuando se trata de experiencias en donde se involucran sentimientos negativos, sentimientos ya de conflicto, emociones muy fuertes, no sé, y que se suscitan más, por ejemplo, en los términos de una relación. O sea, ahí ya hay una serie de mensajes contaminados de todo tipo. Y podemos entonces eh, pues asumir esos dardos envenenados como si fueran realidades o si fueran verdades, cuando realmente no lo son. O sea, son parte de la misma etapa en donde se está pues dando una situación de conflicto, de, incluso hasta de dolor. Entonces, sí es importante el que, bueno, ya una vez que despabilaste un poquito y que puedes ver con mayor claridad las cosas,
veas y signifiques de mejor manera todo esto. No te quedes con ese mensaje, no te quedes con esa idea planteada en ese momento. Entonces todo depende mucho de la circunstancia en la que se dicen las cosas y pues muchas veces tras el calor del momento se pueden decir muchas cosas y tú puedes vivir muchas cosas, pero finalmente es importante el que tú te hagas ese planteamiento de conciencia en donde tú pues no desconozcas ese valor. Quizás hay muchas cosas que seguir trabajando en ti, quizás hay muchas cosas que seguir mejorando, que aprendiendo, pero desde la herida de rechazo tú te vas a negar a eso. Desde la herida de rechazo tú vas a poner una barrera en tu vida, en tu camino, y es muy posible que tras de la herida del rechazo incluso hasta te repliegues, te retires de muchas cosas en las cuales podrías seguir avanzando. Entonces, pues sí es importante el poner a perspectiva todo aquello que podamos estar escuchando o todo aquello con lo que sintonicemos, porque finalmente pues lo vas a escuchar, ¿no? O sea, porque tu miedo y tus emociones van a traer eso. Vas a aprender la radio y la canción que tenga que abrir más la herida es la que va a sonar. Te vas a acercar a personas, igual va a suceder lo mismo. Las palabras que las personas te van a manifestar tienen mucho que ver con la herida y lo que estás padeciendo en este momento. Entonces, pues es importante el tomar estas cosas pues en consideración. A ver, me gusta este punto. Entonces, cuando a nivel de pareja, como tú lo planteas, si tu pareja te dice, bueno, pues vamos quedando hasta aquí la relación, porque no diste lo suficiente. Casi como que no diste el ancho. No te pusiste las pilas. No le echaste ganitas. Eso, por supuesto, tiene dos maneras de tomarse. Uno, hacer una reflexión a partir de la autosinceridad y posiblemente la pareja esté diciendo lo correcto. Y si está diciendo lo correcto, entonces es una manera también de darte cuenta y de decir, oye, es que ahora ya visto de esta manera o escuchado de esta forma, eso es así. Entonces el camino que a mí me tocará es estar más atento en mi crecimiento y sobre todo en esa dinámica en cuanto a relación de pareja o de vida, aportando más, sumando más. Y eso sin duda te va a ayudar a crecer muchísimo. Pero está la otra posibilidad, que tu pareja te diga, no diste el ancho, no hiciste lo suficiente, no con el ánimo de que entres en ese punto de conciencia, sino más bien, como tú lo dices, es literal, es clavarte un dardo envenenado, pero con la aguja de este vuelo, y a lo mejor no una, porque a lo mejor te lo dijo una vez, y yo pensaría, oye, pues ya querías informarle, pues ya le informaste, ¿verdad? Ah, no, te lo va a decir a la hora después, 5 horas después, al día siguiente, a la semana siguiente, y ahí Te es va a donde... escribir una carta y te la va a mandar, te va a mandar decir a través de personas. y es ahí cuando digo, a ver, alerta, ahí hay gato encerrado. Ahí hay algo muy extraño. ¿Por qué? Porque también debes de darte cuenta cuando las personas quieren lastimarte, cuando quieren de alguna manera herirte. Eso tenemos que distinguirlo. Es decir, tenemos que estar tan atentos en la vida que hemos de aprender a reconocer cuando alguien te quiere ayudar para crecer. Y cuando alguien lo que busca es, en lo posible, hundirte, hacerte pedazos, dejarte ahí en el piso, en 1000 tiras de ti, hay que distinguirlo, hay que reconocerlo, porque cada una de estas opciones tiene su tratamiento. La primera, decía, es la autosinceridad y te sirve porque la pareja lo que te dijo y a lo mejor la relación se acaba, pero tú lo tomarías también como una experiencia para crecer. Pero si es la segunda,
que la pareja te lo dice no con el ánimo de que crezcas o mejores, sino con la intención de lastimarte, es ahí también donde hay que estar muy atentos para aplicar el tratamiento adecuado. ¿Y cuál sería el tratamiento adecuado? Punto número 1, las palabras sí tienen poder. Las palabras pueden elevarte, es decir, lo que te dicen puede elevarte o pueden hundirte. Pero también está en ti el poder de la conciencia para protegerte. Entonces, si las palabras que te hacen llegar es para hundirte, es ahí donde tú empiezas a hacer el tratamiento contigo mismo, desde la conciencia y también desde el amor. Y uno de estos tratamientos consiste en algo muy sencillo. Eso que tú dices es tu opinión, es tu percepción, pero cuando tú ya reconociste que lo que busca es dañarte, y es a partir de ahí donde te vas a decir a ti mismo o a ti misma, eso es lo que piensas tú de mí, pero yo tengo otra visión de mí mismo. Es lo que estabas planteando. Reconozco con un ejercicio de autosinceridad que honestamente sí he estado aportando, sí he estado buscando la manera de que la relación vaya cada vez a un puerto mejor, algo diferente, superior, que nos dé más felicidad. El hecho de que no lo veas en este momento, el hecho de que no lo percibas de esa forma, no significa que lo que he hecho no sirva o no valga. Entonces, lo que pienso de mí es que estoy haciendo o estoy dando los pasos adecuados para poder aprender a ser mejor. Y en la relación de pareja también aportar cada vez mayor luz, mayor amor. Y entonces el hecho de que tú te digas a ti mismo esta versión y te quedes con esa versión, eso no solamente te protege, sino además es una manera de sanar. Porque el veneno que de alguna manera te llegó a través de algún detalle, con este tratamiento puedes encontrar la sanidad de tu propia alma. Sí, por eso hay una frase que señala el reconócete a ti mismo. Esta frase de reconócete a ti mismo tiene que ver con el que tras de experiencias dolorosas, la manera en la que vas a poder reconstruirte, sanarte, tiene que ver con el hecho de poder voltear nuevamente hacia ti. Y reconocerte a ti mismo quiere decir ver lo positivo que eres, ver los logros que has tenido, ver los aciertos que tiene tu historia de vida. Reconoce el que sí hay características positivas en ti, que realmente nadie de nosotros es una obra terminada, nadie de nosotros es una obra perfecta. Todos tenemos rasgos positivos, negativos. Las relaciones humanas, aunque nosotros digamos que hay críticas constructivas, en las relaciones humanas realmente no funciona eso. En las relaciones humanas no funciona el que nosotros señalemos aspectos negativos de la persona para ayudarle a crecer. Eso lo único que hace es desgastar las relaciones. Lo que hace es precisamente dirigir aspectos negativos hacia el otro. Ayuda a la persona, claro, a acercarle quizás a entornos donde pueda sanarse. No es lo mismo el recibir, por ejemplo, una crítica de tu pareja a un entorno en donde tú decides ir, una terapia, en donde te das cuenta de tus aspectos negativos, pero es un contexto muy diferente y ahí puedes sanarlos, ahí puedes ayudarte. Entonces, sí es importante el que nosotros nos planteemos esto, realmente el hacer estas críticas hacia las personas, pues finalmente lo único que dirige hacia el otro es el dolor que no se ha superado, el dolor que no se ha sanado, pero donde finalmente es la intención de dañar. ¿Cómo cerrarías, Cementerio, la herida de rechazo? Que, bueno, tomando también este punto que tú compartes, lo que pasa es que toda crítica, si no está sentada en el amor, es crítica destructiva.
Hay personas que dicen, bueno, te voy a decir algo, pero no es para ofender. Malo, ya, mala señal. ¿Por qué? Porque seguramente ahí la persona se sentirá con el permiso para poder despotricar y para poder hacerte llegar posiblemente de la peor manera, con las peores palabras, algún señalamiento que quiere hacerte a ti. Y donde es evidente que ahí no está el amor. Y entonces también es bueno reconocer todo esto. Si tú quieres hacerle una crítica a alguien, primero cerciórate que estás en ese modo amor, en ese modo comprensión. Porque si estás desde ahí, incluso no será crítica, será aportación. Incluso se puede crear, como tú dices, esa atmósfera emocional, esa atmósfera psicológica. Es como cuando está la pareja en esa frecuencia de comprensión, de amor, de conocimiento, de entendimiento, donde externas algo y lo que externas es tomado de una buena manera. Y la réplica también tú la puedes tomar de una buena forma. Es una retroalimentación. Yo entonces, más que crítica, desterraría la crítica por retroalimentación. A nivel de pareja, a nivel de compañeros de trabajo, en lugar de estar critique y critique y critique, que a lo que conduce es solamente a fortalecer y hacer más honda la herida de rechazo. Entonces más bien hablemos de retroalimentación, pero para eso tendremos que ejercitarnos en los enfoques positivos, en aprender a ver cosas correctas, cosas buenas, fortalecerlas y desde ahí empezar a resolver lo que posiblemente hay que mejorar. Muy bien, pues en algún podcast siguiente hablemos de eso, de cómo hacer esta estrategia de comunicación. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta ocasión y esperamos verlos en una siguiente emisión del podcast.